A continuación de nuestro video anterior, el cual se trató de nuestro tema principal, gases, introducción, en esta oportunidad trataremos uno de nuestros subtemas, ley del gas ideal. Iniciemos. ¿Qué es un gas ideal? Pues bien, un gas ideal es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de una manera más sencilla. Por consiguiente, también podemos decir que es la ecuación de estado de un gas ideal. Es un gas hipotético, es decir, que está formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellos, y cuyos choques son perfectamente elásticos, es decir, que existe una conservación de momento y energía cinética. La energía cinética en este caso es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. También podemos decir que los gases reales que más se aproximan al comportamiento de un gas ideal son los gases monoatómicos, es decir, que se encuentran en condiciones bajo presión y alta temperatura. Los gases ideales consideran los siguientes aspectos. El primero es que está formado por partículas puntuales, sin efectos electromagnéticos. Otro aspecto muy importante a considerar es que las colisiones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes es de tipo elástico. Es decir, se conserva un momento y la energía cinética. La energía cinética en este caso es directamente proporcional a la temperatura. Y por último, también vamos a considerar que los gases se aproximan a un gas ideal, cuando son un gas monoatómico. Esta a presión y temperatura ambiente. Ahora vamos a hablar sobre la teoría cinética molecular. Pues bien, esta nos indica las propiedades de un gas ideal a nivel molecular. Todo gas ideal está formado por N, es decir, pequeñas partículas puntuales que podemos considerar como átomos o moléculas. Otro de los aspectos a considerar es que no se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. La energía cinética media de la traslación de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. También podemos decir que los choques moleculares son perfectamente elásticos, es decir, que no existe una pérdida de energía cinética. Por consiguiente, también tenemos que un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes de un recipiente que lo contiene, debido a que los choques de las partículas con las paredes de este. Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades, en forma recta y desordenada. Ecuaciones de los gases ideales. En este caso vamos a recordar un poco lo que ya se había mencionado en el video anterior, que eran acerca de 3 leyes, pero en este caso se está añadiendo una ley adicional. Comencemos. Tenemos la ley de Charles. Como se mencionó ya en el anterior video, estas corresponden a transformaciones que se experimenta un gas cuando la presión es constante. Así tenemos lo siguiente. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Tenemos también la ley de Gay-Lussac. Bueno, esta corresponde a transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Pues bien, en este caso tenemos que la presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Por consiguiente, tenemos la ley de Boyle. Esta corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. Es decir, cuando la presión inicial se multiplica con el volumen inicial y esta vendría a ser igual a la presión final multiplicada por nuestro volumen final.
Como les había mencionado, en esta oportunidad vamos a tener una ley adicional, la cual es la ley de Avogadro. En este caso se consiste en volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, es decir, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Estas contienen el mismo número de partículas. Ahora, acerca de su ecuación de estado. El estado de una cantidad de gas se determina por su presión, volumen y temperatura. La forma moderada de la ecuación se relaciona en estos simplemente en dos formas principales. La primera es que la temperatura utilizada en la ecuación de estado es una temperatura absoluta. Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, Kelvin, en el Sistema Imperial, grados Rankine. La forma común, pues bien, la ecuación que describe normalmente la relación entre presión, volumen, temperatura y la cantidad, es decir, en moles de un gas ideal, es la siguiente ecuación, en donde vamos a decir que P significa nuestra presión absoluta, B significa nuestro volumen, N, nuestros moles de gas, R, constante universal de los gases ideales, y la T es temperatura absoluta. Pues bien, ahora vamos a continuar con nuestra ecuación general. Partiendo de la ecuación de estado, la cual ya mencionamos anterior, ahora vamos a tener que presión absoluta por nuestro volumen se encuentra sobre N, que es moles de gas, por temperatura, que es igual a nuestra constante universal, donde R, como ya lo mencioné, es nuestra constante universal de los gases ideales. Luego, para dos estados del mismo gas, uno, que es inicial, y dos, que es final. Pues bien, tenemos que nuestra presión absoluta inicial se encuentra multiplicando por nuestro volumen inicial sobre N, que es moles de gas inicial, por nuestra temperatura inicial. Va a ser igual a nuestra presión final por nuestro volumen final sobre moles de gas final por temperatura final, que es igual a nuestra constante universal de la ley de los gases ideales. Ahora, pues bien, para una misma masa gaseosa, por tanto, el número de moles, es decir, N, va a ser constante. Entonces, podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas, e inversamente proporcional a su temperatura. Ahora, el producto P, que es nuestra presión absoluta, por B, que es nuestro volumen, van a ser directamente proporcionales a la temperatura del gas, y si T, es decir, temperatura, es constante, presión absoluta y volumen van a ser inversamente proporcionales. Ahora, al tener nuestra presión y volumen inicial sobre nuestra temperatura y moles iniciales, van a ser igual a nuestra presión y volumen final sobre nuestra temperatura final y moles final. Ahora, como se mencionó, N va a ser constante, entonces vamos a obtener que solamente va a estar presión y volumen inicial sobre nuestra temperatura inicial, que va a ser igual a nuestra presión y volumen final por temperatura final, es decir, van a ser proporcionales. Pues bien, ahora vamos a realizar un pequeño ejercicio, el cual nos manifiesta lo siguiente. Una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 280 litros en un tanque a una presión de 2.5 atmósferas y a una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Cuántos moles de hidrógeno se tiene? Pues bien, lo primero que tenemos que realizar es analizar bien el enunciado. Nos daremos cuenta que ya nos están facilitando volumen, presión y temperatura. Es decir, nuestro objetivo va a ser calcular
los moles de hidrógeno que se tienen. Pues bien, tenemos la solución en donde nos dice que B va a ser igual a 280 litros, es decir, nuestro volumen. P, que es nuestra presión, va a ser igual a 2.5 atm, es decir, atmósferas. Y por último tenemos nuestra temperatura, a la cual para poderlo convertir de grados Celsius a una escala absoluta de Kelvin, le vamos a sumar 273, por lo cual obtenemos 313 Kelvin. Ahora, veamos la ecuación de la ley de los gases ideales, de la fórmula, donde tenemos que presión absoluta por nuestro volumen va a ser igual a N, es decir, moles de gas, por nuestra constante universal y por nuestra temperatura. Ahora, como a nosotros nos interesa saber cuántos moles de hidrógeno se tienen, vamos a proceder a despejar N, en donde N va a ser igual a presión absoluta por nuestro volumen sobre R, que es nuestra constante universal de los gases ideales, por temperatura. Ahora vamos a proceder a sustituir con los datos que ya conocemos. Entonces decimos que nuestra presión va a ser reemplazada con 2.5 atmósferas. Nuestro volumen va a estar reemplazado con 280 litros. En la parte del denominador sabemos que R, que es nuestra constante universal, ya tiene un valor constante, el cual es 0.0821, el cual va a estar multiplicada por nuestra temperatura, que es 313 Kelvin. Ahora, al multiplicar en la parte de nuestro numerador, vamos a obtener 700 atmósferas por litro. Y en la parte del denominador, al multiplicar esos valores, vamos a obtener 25.69. Pero nos estamos percatando que la unidad de Kelvin se eliminaron. Y entonces nos queda simplemente atmósferas litros sobre moles. Ahora, al hacer nuestra respectiva división, vamos a obtener que el resultado final va a ser 27.24. Ahora entonces concluimos redactando nuestra respuesta, la cual nos quedaría que por lo que la cantidad de número de moles es de 27.24 moles. Pues bien, aquí estaríamos por dar finalizado nuestro segundo video, el cual consistió en el primer subtema de nuestro tema principal, gases introducción, y en este caso sería ley de gases ideales.